Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con un nuevo elemento que son los polinomios. Recordando que en las últimas clases de la semana pasada hemos trabajado con todo lo que era el número complejo, en todas sus formas, tanto binomial como en la forma polar o la forma trigonométrica, ¿ya? Y habían quedado ahí un par de ejemplos para que ustedes podrían hacerlo fácilmente cuando quisieran. Vamos a continuarlo con lo que es un polinomio. Vamos a definir lo que es un polinomio y cómo trabajar con ellos. Entonces, la definición más básica de lo que es un polinomio, hay que recordar primero el conjunto de números. En este caso, recordar que el conjunto pueden ser los reales, los complejos, los racionales, y estos cumplen un cuerpo, que cumplen tanto la suma como la multiplicación de los elementos. Que si yo sumo dos elementos, sigo obteniendo un número del mismo conjunto, o si multiplico dos elementos, sigo obteniendo un número del mismo conjunto. Ahora, los polinomios son, por decirlo de alguna manera, expresiones matemáticas descritas de esta forma, en la cual, en esta representación, vamos a tener elementos que se llaman variables, que son las x, y otros elementos que son los coeficientes, que son números simplemente. Ejemplo, podríamos decir que el polinomio x va a ser de la forma 3x cubo menos 2x más 5, donde tendríamos los coeficientes 3 menos 2, 5 y el 0, y las variables, en este caso, que serían el x cuadrado, que no está, del x cubo. Uno podría decir, pero ¿dónde está el x cuadrado? El x cuadrado está multiplicado por 0. Entonces la constante es 0 y está toda la representación. Ahora, el 5 está acompañado por un x elevado a 0. Entonces, todos los elementos están multiplicados por la variable x elevado a un cierto valor, y cada uno de estos puede tener un número, que es el coeficiente. Ahora, el n, el grado mayor, el mayor número que tiene el polinomio, es el grado del polinomio. En este caso, como es 3, el polinomio es de grado 3. Si hubiera habido un x a la cuarta, sería un polinomio de grado 4. Y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, el coeficiente principal de todos estos números, el 3, el 2, el 5, el que sea, el principal va a ser el que acompañe al de mayor grado. En el ejemplo anterior, como el polinomio es de grado 3, el mayor es el x cubo, y el coeficiente, el número que acompaña es un 3, ese es el coeficiente principal. ¿Ya? Entonces tenemos el polinomio. Ustedes pueden escribir el polinomio como ustedes quieran. Pueden escribirlo, déjenme ahí ordenar. Pueden hacerlo tan grande y tan pequeño como ustedes quieran. Pueden considerar, no sé, el x elevado a 6 más 4x cubo menos 2x más 7. No es necesario que estén todos los x. Puede que estén todos, puede que no. Este es un polinomio de grado 6 y el coeficiente principal es el 7. ¿Ya? El último término, fíjense que el A0, cuando está acompañado por el x elevado a 0, esa es la constante. A esto se le entiende como la constante porque es el único número que no está acompañado por la variable. Y este es el coeficiente principal. ¿Ya? Entonces, la constante, en este caso el 7, también es un coeficiente. Pero como no está acompañado de x, se le considera el coeficiente principal. Ahora, como habíamos dicho recién, cada polinomio va a tener un grado. Y el grado me lo va a decir el exponente más grande que haya dentro del polinomio. ¿Ya? Si el polinomio
Si el polinomio, vamos a imaginarlo acá, en el caso anterior. Imaginemos que tenemos este polinomio. Pero de este polinomio vamos a considerar que este 0, 0, 0 se van. Todos los x elevado a mayores que a x elevado a algo, ejemplo, x elevado a n, donde n es mayor que 0. Si todas las constantes son 0, eso quiere decir que esto me da 0, 0, 0, 0, 0, se dice que el polinomio es una constante, porque solamente queda ese número. Los números también son considerados polinomios. Eso es lo importante, que los números reales o complejos son polinomios, donde su coeficiente principal sería el 7 y el grado, porque esto está multiplicado por un x elevado a 0. El grado sería de grado 0. Entonces, todas las constantes son de grado 0. Todos los que sean de grado 0 es que simplemente el polinomio es un número o una constante. Y solamente por observación, el 0, si el polinomio tiene el 0, no tiene grado. ¿Ya? El 0 no tiene grado. No es que tenga grado 0, sino que es el único que no tiene grado. ¿Ya? Ahora, imaginemos que tenemos dos polinomios. Recuerden que pueden hacer consultas cuando ustedes quieran. ¿Ya? Imaginemos que tenemos estos dos polinomios. Vamos a poner P y voy a poner otra letra que es la Q, para no repetir, que es otro polinomio. Y voy a dejarlos ahí. La pregunta es, ¿son iguales o no son iguales? ¿Alguien? No, porque el No son iguales. menos 3, ¿no? Por este término que está acá. ¿Ya? Entonces, para definir que un polinomio sea igual, entonces imaginemos que tenemos el P, por si acaso este es el P que habíamos descrito, que es todo este de ahí. Voy a borrar este color. Ahí. Vamos a decir que este es nuestro P. Y vamos a considerar que esto es nuestro Q. Si nosotros queremos decir que P y Q son iguales, tienen que cumplir lo siguiente. Primero, tener el mismo grado, que este sí lo tienen. Tienen exactamente el mismo grado. Tienen de grado 2. Pero lo segundo que tienen que cumplir para decir que sean iguales es que los coeficientes sean iguales en todos. Que este sea igual a este, que este sea igual a ese, que ese sea igual a ese. Si no lo son, entonces no son iguales. Y es exactamente lo que ustedes dijeron, que no lo son porque estos de acá no son iguales. Entonces, bien intuitivo, es súper fácil ver si dos polinomios son iguales. Ahora, en esta notación que está acá, vamos a escribir acá. Esta notación lo que está diciendo la suma es que todos los polinomios se hacen como una suma de x elevado a n, puede ser x elevado a 3 o de 5, multiplicado por un número. Puede ser 3, el siguiente puede ser 0, el siguiente puede ser menos 2, y siempre le voy bajando el grado, le voy aumentando, da lo mismo el orden. Más 0x1 más 7. Ese polinomio yo lo puedo reordenar para dejarlo de esta forma. Todo polinomio se puede escribir como una sumatoria, porque al fin y al cabo es una suma de términos. ¿Ya? Y lo importante es que para poder comparar dos polinomios, tienen que, además de tener el mismo grado, tienen que tener los mismos coeficientes en cada uno. ¿Ya? Ahora, vamos a definir las siguientes operaciones de polinomio. ¿Qué pasa si yo tengo dos polinomios? Imaginemos que tengo el px igual a 3x cuadrado menos 3 y tengo el qx como
x cubo más 5x cuadrado más x. Y yo quiero sumar estos polinomios. ¿Ya? Si yo quiero sumar polinomios, tengo que fijarme primero en el mayor grado de los dos, que sería este. Puede ser que los dos tengan el mismo, pero voy a partir con ese. ¿Qué quiere decir? Que a ese x cubo tengo que buscar todos los elementos. Como es el único, porque el otro no lo tiene, me daría el 1 simplemente. Después el x cuadrado. El x cuadrado va a usar otro color. Y aquí me doy cuenta que lo tiene este y lo tiene ese. Y solamente sumo los elementos, fijándome en el signo. Los dos son positivos, entonces me queda 8x cuadrado. Después sigo con el x, que es el único que hay. Y por último, las constantes. Por lo tanto, la suma de los elementos es simplemente sumar elemento por elemento que le corresponde el mismo x. Acá lo que hace, para definición, es simplemente considerar lo siguiente. Vamos a definir que el polinomio x está escrito de esta forma. Puede ser de grado 5, 6, 7, lo que sea. Pero todos los términos van a ser A. Todas las constantes. Todos los coeficientes. Va a ser 7, 8, 3. Están representados como un A. A1, A2, A3. Y por otra parte tenemos el Q, que es otro polinomio. Si nosotros queremos sumar, nos dice que podemos sumar simplemente como término. Tomar todo esto y sumarlo. Pero después los tenemos que separar. Los que son números, los que estén acompañados con x, los que estén acompañados con x cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a n. En el ejemplo anterior, que había hecho acá, entonces lo está diciendo que otra forma para poder desarrollar esto es la siguiente. Que tome el px, 3x cuadrado menos 3, y le sume el qx. Y que ahora ordene los elementos. Este está solo, S con S los junto, más X menos 3. Y obtengo el mismo resultado, que es la suma. ¿Ya? Entonces puedo sumar a tiro los dos polinomios y juntar los términos por término, que el factor común va a ser los X. Fíjame que tengan en común, ejemplo este con este. Tiene exactamente el mismo X cuadrado. Un cuadrado. Y lo tendrían que juntar en solamente un término, fijándome en el signo. Si son positivos los sumo, si son restos los tengo que restar y así sucesivamente. La multiplicación. ¿Qué pasa si tengo dos polinomios? Podríamos verlo con el binomio. El binomio es un polinomio. Antes teníamos, no sé, el x más a y el x menos b. Y nosotros multiplicábamos simplemente. Lo daba el x cuadrado. Después tendríamos el menos bx, el más ax y el menos ab. Entonces tendríamos, voy a buscarlo en la positivo primero, y aquí tendríamos el polinomio, la multiplicación. Entonces nos dice que si tenemos dos polinomios, el p y el q, y los vamos a multiplicar, se van a multiplicar términos con términos, generando la multiplicación de todos los términos. Es como multiplicar ordenadamente los paréntesis. En el ejemplo anterior, la multiplicación va a ser px por qx, donde p es 3x cuadrado menos 3 y el q es x cubo más 5x cuadrado más x. Por lo tanto, al multiplicar, tendría que multiplicar este con s, s con s y s con s, y después s con s, este con s
y S con S. Me quedaría 3x a la quinta más 15x a la cuarta más 3x cubo menos 3x cubo menos 15x cuadrado menos 3x. Y ahora veo si puedo juntar términos. Me quedaría 3x quinto más 15x a la cuarta. Voy bajando ahora con el 3. Tendría 0. Y aquí estos términos me harían 0. Y después tendría menos 15x cuadrado menos 3x. Y ahí está la multiplicación de px por qx de dos polinomios. ¿Ya? Entonces tenemos la multiplicación y la suma. Donde hay que tener cuidado que en la multiplicación, cuando multipliquemos, estos números que ahora se están multiplicando entre sí, las combinaciones, podríamos en forma general recordar que siempre va a ser un número, que ese resultado al fin y al cabo va a ser multiplicación. Que aunque yo multiplique en el caso anterior polinomios, este 3 con ese 3 siempre me va a seguir dando números. Acá. Sean 0 o no, me van a seguir dando números constantes. ¿Ya? Y simplemente hay que fijarse los grados, más o menos para poder ordenarse la multiplicación. Ya que los grados, por otra parte, al multiplicar se van a sumar. En este caso el 2 y el 3, al multiplicarse me va a dar un 5, que es el grado que aparece nuevo. ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos un polinomio y lo queremos multiplicar por una constante? ¿Qué pasa si tengo el polinomio x, ejemplo, x cuadrado más 5, y quiero multiplicarlo por 10? Entonces, si quiero multiplicar esto por 10, ese 10 multiplica cada uno de los elementos. Entonces, este número multiplica cada uno de los elementos. Me quedaría un 10x cuadrado más 50. Si ya entendieron muy bien multiplicar polinomio, multiplicar por una constante sigue siendo la constante un polinomio. Entonces, multiplicar de la misma forma. ¿Ya? Entonces, acá nos dan algunos ejemplos. Nos dicen que hay un polinomio P que está escrito de esa forma y un polinomio Q que está escrito de esta forma. Entonces nos preguntan que determinemos los valores de A, B y C, porque acá hay un A, acá hay un B y acá hay un C, de tal forma que los polinomios sean iguales. Entonces, primero partamos por el P. ¿Qué significa eso del P? El P lo dice que es una sumatoria, que parte en 0. Entonces, cuando el J vale 0, ¿qué los va a quedar? Cuando el J vale 0, los va a quedar un 0 multiplicado por, porque un 0 elevado al cuadrado es 0, multiplicado por J0. Entonces los quedaría un 0. Sumamos ahora el J1, porque ahora seguimos con el siguiente, la sumatoria, el J1. El J1 me va a quedar un 1 al cuadrado por un x elevado a 1, más el J2. El J2 va a ser un 2 elevado a 2 por un x elevado a 2. Y después hasta el J3, que va a ser un 3 elevado a 2 por un x elevado a 3. Nada más porque cuenta hasta 3. La sumatoria llega hasta el término 3. Parte desde 0 hasta 3. Ahora, lo que lo están pidiendo, vamos a escribir este polinomio, este es el polinomio px. Primero vamos a escribirlo mejor. Vamos a dejar adelante lo que haría un 9x cubo más un 4x cuadrado
más un x, ahí está el polinomio, y lo tenemos que comparar con el q. Y el q es 5 más a, x a la cuarta, menos 3bx cubo, más 2 más c, x cuadrado, más x. Y tenemos que hacer que sean iguales. Para que fuesen iguales, tenían que tener primero el mismo grado. Para acá hay un cubo y acá hay una cuarta. Por lo tanto, esta la cuarta no podría ser. La única forma es que la a sea menos 5. Si el a es menos 5, esto me da 0. Después, tengo que ver que este 9 sea igual a este. Por lo tanto, el b va a tener que ser menos 3 para que sean iguales. Después, todo esto, el 2 más c, tiene que ser 4. Por lo tanto, el c tiene que dar 2. Y el x me da exactamente el mismo. Entonces, si el a vale menos 5, el b vale menos 3 y el c vale 2, los polinomios son iguales. Y es justo lo que habíamos hablado. Que tienen que tener el mismo grado, que vamos a hacer que este 4 desaparezca y que solamente sobreviva esta parte de acá. Y buscar que cada uno de los elementos sean iguales. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ahí solamente se deja así, ¿cierto? Como con las soluciones que debería tener el otro polinomio para que sean Sí. iguales. Sí, porque dice determina el valor de a, b, c para que sean iguales. Ya, en caso contrario, igual habría que desarrollarlo, ir reemplazando, hacer todo eso. Si no hay forma, ejemplo, mira, podría ser esto. ¿Qué pasa? Y fíjense acá. ¿Qué pasa si esto me hubiera dado? Voy a correr esta acá. Voy a borrar esta acá. Y voy a ir ahí. Ahí. Si ustedes empiezan a desarrollar, ya con el A cumple, el B cumple, el C cumple. Pero ¿qué pasa con el último? Lo voy a poner en azul. ¿Qué pasa con este y este? ¿Son iguales? No. No. Y no hay forma de arreglarlo porque no son iguales. Por lo tanto, ya la función por defecto no son iguales. Los polinomios ya no son iguales. Porque este no hay forma de arreglarlo. En este, lo primero que había que verificar es como ver si habían términos. Pero como daban iguales, sí hay solución. Otro ejemplo para entender eso bien. ¿Qué pasa si yo tengo este polinomio? Ax cuadrado más 7x menos 3. Y el otro lado tengo a de 3x cuadrado menos bx más 5. Y yo le digo, búsquenme el a y el b para que sean iguales. Los dos polinomios. Sí, el a puede ser 3, no hay ningún, todo lo estamos viendo. El b, el menos b puede ser 7, pero aún así no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque uno tiene el menos 3 y uno tiene el 5. Y ese no lo pueden arreglar. No hay forma. Profe, ¿podría subir un poquito? Entonces, sí o sí, cada valor debería tener como una variable para ir haciendo para que más sean soluciones. iguales. Es la definición de igualdad. Que tienen que estar todos iguales, todos. Ya, vale. ¿Ya? Lo normal es que te van a hacer cosas que tú puedas igualar, sí o sí. Pero yo me estoy poniendo en el caso más raro. ¿Qué pasa si uno no te da? No se puede hacer. ¿Ya? Otro problema, otro ejercicio, es que tenemos acá un polinomio P y tenemos otro polinomio Q y los piden que calculemos ciertas cosas. Ahora, tenemos el polinomio Px, que es de esta forma. 2 más 3i x cuadrado menos x más y. Fíjense que tiene número imaginario.
Entonces no hay problema, los polinomios pueden estar en los números complejos. Y lo están preguntando que calculemos el PI. Eso quiere decir que donde había un X, reemplazamos por un Y. 2 más 3Y, Y cuadrado, menos Y más Y. Eso simplemente. Es reemplazar donde había un X, reemplazar por Y. Estamos evaluando. Es como, ¿qué pasa si es P5? Es donde había un X, evaluarlo en 5. Es como lo que habíamos visto en funciones. Entonces me va a quedar menos 2 más 3y, porque este término es menos 1, y esto me da 0. Eso es el polinomio evaluado en y. Ahora me dicen que tome el polinomio q, que es todo este que está acá, y lo evalúe en y. Me va a quedar y cubo más y cuadrado más y más 1. El y cuadrado en menos 1 se va con ese 1. Y el y cubo es lo mismo que un y cuadrado por y, que es menos y, porque este es menos 1. Entonces se va con ese y me queda 0. Entonces el polinomio q evaluado en y me da 0. Y para volver un poco más atrás, cuando hacíamos estas funciones compuestas, decíamos, ¿qué pasa si yo tengo las funciones? 2p, pero ahora son polinomios, que son funciones de los polinomios igual. 2p y q. ¿Qué significa eso? Que tengo que multiplicar por 2 el polinomio p, porque es una constante. Me va a quedar 2 más 3y x cuadrado menos 2x más 2y. A cada uno de los términos lo multipliqué por 2. A este por 2, a este por 2 y a este por 2. Por 2, por 2, por 2. Menos, aquí tendría que poner un menos. Vamos a ponerlo para acá. El i por q, que sería todo esto multiplicarlo por i. Menos i, y escribo el polinomio, pero podemos desarrollar el paréntesis, pero lo vamos a dejar aquí. Más, más, más. Más x cuadrado más x más 1. Podríamos desarrollar, para ordenar un poco, los términos y dejarlo todo en un solo polinomio. El de mayor grado es el cubo, entonces me va a quedar menos i cubo. El segundo es el de grado 2 y los tengo que juntar. Me quedaría un 4 más un 5i. ¿Por qué? Porque este 6 con ese menos 1 me quedan 5i. El segundo grado sería el 1, que me quedaría menos 2, porque los dos son negativos, más i. Ese negativo afecta tanto a este como a ese. Por eso los dos quedan positivos dentro del paréntesis. Y al final me quedan solamente los números, las constantes, que sería el 2i menos i, que me quedaría solamente una i. Y ahí estaría el polinomio. El polinomio de la forma 2p menos iq. ¿Ya? ¿Alguna duda? Tengo una duda con respecto al QI, o sea, el ¿Ya? de arriba, en el que reemplazó. Sí. El q es todo esto. Ah, te refieres a el QI. Sí, A sí, porque reemplazar. quedó en cero. Sí, ya. Entonces tú reemplazas, te queda i cubo más i cuadrado más i más 1. ¿Sí o no? Sí, Ya. El i cuadrado, ¿cuánto vale i cuadrado? El número imaginario. Es una definición, es una
Menos 1 por i. Menos O 1, sea, no, menos 1, siempre vale menos 1. ya. El i cuadrado vale menos 1. Hay gente que hasta se hace tatuajes de eso. I cuadrado igual a menos 1, acordarse. Entonces esto es menos 1. Menos 1 más 1, 0, ¿sí o no? Lo voy a escribir ahí. I cubo más menos 1, lo reemplacé, más i más 1. Este con este se van a ir, me va a dar 0. Ahora, el i cubo, ¿qué significa i cubo? Es lo mismo que decir i cuadrado por i, ¿sí o no? Si yo tengo 4 al cubo, es lo mismo que decir 4 cuadrado por 4. ¿Cuánto vale el i cuadrado? Menos 1. Menos 1. Entonces, esto es menos 1, que te queda menos i, ¿sí o no? El i cubo es lo mismo que menos i. I cubo es igual a menos i. Este menos i, con ese i, me va a dar 0. Todo me va a dar 0. Puedo escribirlo también, de nuevo. Lo voy a hacer, voy a reemplazar solamente. El primer i cubo lo puedo dejar como menos i. El segundo, i cuadrado, me da menos 1. Más i más 1. ¿Cuánto me da esa suma? 0. Sí, profe, ya entendí. Ya. Ahora, cuando nosotros sumamos polinomios, tenemos que entender que si nosotros sumamos polinomios, sigue generándose polinomios dentro del grado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un px de grado, pongámosle grado 7, y hay más términos, no los voy a poner todos, acá un 3, y tengo un qx de grado 6, cuando yo sume, me sigue generando un polinomio de grado 7. No hay forma que yo sumando esto me dé x10. No hay forma. Porque el máximo es 7. Entonces lo que lo está diciendo es que el grado, acá lo vamos a llamar este kx como el grado mayor de la adición, solamente sigue perteneciendo al mismo grado. Si P o Q es de un grado el más grande, puede ser 7, 8 o lo que sea, la suma está restringida a solamente estar en ese grado. No la multiplicación no pasa eso. En la multiplicación yo puedo multiplicar el 7 por el 6 y voy a obtener uno más grande. Pero solamente la suma. Por eso es sumamente importante la suma en la clausura. Clausura se entiende como que lo cierra. Te dice que si tú tienes dos elementos no puedes generar otro número. Es como si yo tuviera dos positivos y los sumo, no puedo generar uno negativo, porque los sumo. No puede ser que tenga dos polinomios de cierto grado y al sumarlos genere un grado mayor. No se puede. También hay que entender que da lo mismo el orden de sumar polinomios. Puedo sumar primero el Q y el R, son 3 polinomios en este caso, o sumar primero el P y el Q y después el R. Es asociativo, no hay ningún problema en la suma. Si tuviera 3 polinomios, da exactamente igual cuál es el orden que yo quiero generar para sumar los 3 polinomios. Lo importante es que al fin y al cabo los sume. ¿Ya? Y la conmutatividad da exactamente igual P más Q que Q más P. Porque al final los vamos a reordenar. Entonces da exactamente igual. ¿Ya? Y en los polinomios, de nuevo aparece el neutro. Si yo tengo un px, vamos a dejar acá que tengo un px igual a x cuadrado más 2. Si yo a ese px le sumo 0, me sigue dando px, el elemento neutro. Existe el elemento neutro y es 0. Entonces fíjense que estamos haciendo exactamente lo mismo que lo hacíamos con los números, pero con polinomios. Los polinomios también es un conjunto de elementos, pero ya no son números, sino que son polinomios. Y son asociativos, conmutativos, existe un neutro. Entonces es un conjunto. Y existe el inverso, aditivo,
que si yo tengo un px, ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos el px, x cuadrado más 2, hay un qx que al sumarlos me da 0. Si yo sumo px más qx, obtengo el neutro, 0, que es cambiar el signo a todos los elementos. ¿Ya? Ahora con la multiplicación. ¿Ya? La multiplicación, les dije ese detalle, que si yo tengo un px de grado x6 y tengo un qx de grado 3, la multiplicación me va a dar un grado 9, pero sigue siendo un polinomio. ¿Ya? Sigue siendo un polinomio. No voy a generar algo que no sea un polinomio, no puedo generar una función, no sé, un logaritmo, son polinomios. Es asociativo, da lo mismo cómo multiplico. Si tengo el P y lo quiero multiplicar por Q y por R, da lo mismo el orden, me va a dar lo mismo. Si multiplico primero el P y el Q y después el R, da lo mismo que el Q, el R y después el P. Es conmutativo. El P por Q es lo mismo que Q por P. Existe el neutro, que es el 1. Si tengo un P, ejemplo x cuadrado más 5, si yo al P de x lo multiplico por 1, sigo obteniendo P de x. Y existe, y es distributivo, que puedo aplicar las dos, tanto la suma como la multiplicación al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, tenemos el polinomio. Disculpe, profe, no entendí lo de la distributividad con La el de polinomio. distributividad te dice lo siguiente, que si tú tienes, vamos a hacer un ejemplo, 5x cuadrado más 3, tengo el q, que es x, y el r, que es 3x. Distributivo te dice que si tú tienes, imaginemos esto, p, q más r, así, y tenemos que desarrollar eso, lo que uno haría primero sería sumar, ¿sí o no? El q con el r, que me estaría dando el q con más r, me estaría dando 4x. Y el p, por otro lado, me estaría dando 5 cuadrado más 3. Y después uno desarrolla la multiplicación. Eso es lo que hace intuitivamente, ¿sí o no? Ahora, el asociativo, igual que los números, te dice que tú puedes primero multiplicar el P con el Q y después el P más R. Y hacerlo igual. Tendríamos el P con el Q, tendríamos 5x cubo más 3x, estoy multiplicando el P con el Q, más el P con R, que sería 15x cubo más 9x. Puede ser que sea más fácil o más lento en comparado con la otra forma, pero voy a obtener los mismos resultados. Obtendría 18x cubo más 12x. Veámoslo de la forma normal, sin esa propiedad, sino que multiplicando. Habíamos dicho que q más r era 4x. Ya eso lo vamos a multiplicar por 5x cuadrado más 3. Entonces obtendríamos, pero déjame verificar algo que me pude haber comido. Sí, ahí está. Acá el 5 y el 15 sume mal. Y me da 20. Y el 3 2 está ahí. Entonces, el 5 con el 4 me da 20x cubo más 12x. Obtengo el mismo resultado. Entonces, eso es ser distributivo. Que puedes hacerlo primero los paréntesis o puedes distribuir los elementos por separado. ¿Se entiende? Eso lo hacíamos con los números. Cuando nosotros teníamos 5 por 3 más 2, es lo mismo que hacer 5 por 3 más 5 por 2, por separado.
Con los polinomios se puede hacer exactamente igual. Entonces los polinomios son elementos, al fin y al cabo, de un conjunto, que es el conjunto de los polinomios. Ahora, entonces tenemos este polinomio. Vamos a decir ax n más bx un grado menor, n menos 1, más c. Ejemplo, puede ser 3x cubo más 2x cuadrado más 7, o cualquier tipo de polinomio. Todos los polinomios, no todos, los polinomios pueden tener raíces. Entonces aquí uno se acuerda la función cuadrática. La función cuadrática es un polinomio, porque tiene esta forma. Y nosotros éramos capaces de encontrar las raíces. ¿Se acuerdan? Con la función de las raíces de la función cuadrática. Encontramos el valor de x, que si nosotros reemplazamos acá, si nosotros encontramos ese x, el f de x me daba 0. Eso era la función, era la idea de una raíz. Era la idea de una raíz. Que si yo reemplazaba ese valor, me daba que todo esto me daba 0. En los polinomios pasa exactamente lo mismo. Puede haber un valor que si yo lo reemplazo, puede que me dé 0. Si me da 0, es una raíz. Entonces, una raíz es un valor que el polinomio, si yo lo reemplazo, me da 0. ¿Ya? Ahora, veamos un ejemplo. Fíjense en este polinomio. Tenemos todo ese polinomio p de x. Y los dicen que todo ese polinomio yo lo puedo factorizar por medio ahí de algunas propiedades matemáticas. Yo lo podría escribir de esta forma. Veamos primero si eso es verdad. Si eso se cumple. No veamos la pregunta, sino eso. Me están diciendo que si yo tomo el x menos 1 al cuadrado por x más 2 por x cuadrado más 1, obtendría esto. Veamos si es verdad. Multipliquemos. Y para eso están las propiedades. Primero tendría x menos 1 por x menos 1, x más 2 por x cuadrado más 1. Vamos a multiplicar primero esta parte de acá, que tendría en paréntesis x cuadrado, se van a sumar 2 veces x más 1. Voy a borrar ese 2x y dejarlo mejor. Ahí. Mientras que ahora voy a desarrollar esta parte de acá. En paréntesis. Me quedaría un x cubo más ordenadamente 2x más x más 2. Pueden hacerlo ustedes y les va a dar eso. Y ahora desarrollo los paréntesis por separado. Los últimos que me quedan. Me quedaría x a la quinta más 2x a la cuarta más x cubo más 2x cuadrado menos 2x a la cuarta menos 4x cubo menos 2x cuadrado menos 4x más x cubo más 2x cuadrado más x más 2. ¿Qué es lo que hice? Tomé este número, lo multipliqué por ese, lo multipliqué por este, lo multipliqué por el siguiente y lo multipliqué por el siguiente. Después tomé este elemento y multipliqué por el primero, multipliqué por el segundo, multipliqué por el tercero y multipliqué por el cuarto. Y por último, tomé este elemento, multipliqué por ese, por ese, por ese, por ese, que es todo esto. Hay que ser sumamente ordenado cuando son muchos elementos en los paréntesis, ¿ya? Y ahora, junto, el de mayor grado, voy a eliminar los colores, el de mayor grado es el x a la quinta,
El segundo, y no hay más x a la quinta, el segundo es el elevado a 4, que me da 0. Y aquí este término se va con ese. Y así lo hago después con el x a la cúbica y el x cuadrado. El x a la cúbica sería el término de acá, con el término de acá, con el término de acá. Y me quedaría menos 2x cubo. Después x a la cuarta, que me quedaría 2x cuadrado. Después me queda menos 3x más el 2. Ordenadamente, me queda eso. Y eso es exactamente esto. Entonces es verdad. Ni siquiera estamos haciendo la pregunta, estamos corroborando. Entonces es verdad. Todo este término que está acá es exactamente el polinomio. Ahora nos preguntan que lo fijemos en las raíces. Voy a borrar el color y voy a copiar el polinomio. Copiar y pegar. Este es el polinomio P. La pregunta es, ¿qué es una raíz? Como habíamos dicho nosotros, ¿qué tiene que cumplir para que sea una raíz? Es un valor, puede ser 5, imaginemos que el 5 es una raíz, que si yo lo reemplazo donde hay un X, esto me va a dar 0. Esa es la definición de raíces. Veamos el caso para que se le haga más fácil entenderlo, con la función cuadrática. Ustedes tenían una función cuadrática, ejemplo, uno más fácil, ahí. Tenían esa función y usted le sacan las raíces y se dan cuenta que con el x2 y el menos 2 son raíces. Pueden usar la fórmula de sacar la raíz a una función cuadrática y les va a dar del 2 y el menos 2. ¿Ya? Si ustedes reemplazan en 2 o en menos 2, todo esto me da 0. Y esa es la idea de una raíz, que era el valor en el cual la función cuadrática se hacía 0. ¿Ya? En estos polinomios son más grandes, son de mayor grado, no podríamos dibujarlos, no nos interesa dibujar por ahora. Pero tendríamos que preguntarnos cuándo se hace 0. Se va a hacer 0 en 1, se va a hacer 0 en menos 2 y se va a hacer 0 nunca. El x cuadrado más 1 nunca se va a dar 0, porque este nunca va a ser negativo, nunca va a dar 0, el x cuadrado siempre es positivo, 0 o positivo. Entonces las únicas raíces son el 1 y el menos 2. Y eso lo están diciendo, que el 1 y el menos 2 son raíces, pero el 1 está elevado al cuadrado, está 2 veces, es 2 veces la raíz, es multiplicidad de 2. Es como que hay dos unos que son iguales, pero es como 2 veces se puede ser. Podríamos separar esto para que se entienda. El x cuadrado, ese cuadrado que está ahí arriba, lo que me está diciendo es que la raíz 1 se repite 2 veces. Puede ser 2 veces, tiene multiplicidad 2. Mientras que la raíz menos 2 es una sola vez. ¿Ya? Entonces a eso se refiere con la multiplicidad de las raíces. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces tenemos las raíces, que sabemos que podemos calcularlas, tendremos que ver cuándo es 0. Y lo ideal es que cuando nos dan un polinomio, tratar de dejarlo factorizado, porque es lo más fácil para poder ver nosotros
cuando los valores, cuáles van a ser las raíces, cuando se hagan cero. ¿Ya? Ahora que estamos con números complejos, fíjense en este detalle. Yo lo estaba viendo en la forma real. Nosotros sabemos que voy a borrar acá el color, voy a borrar esta parte de acá. La parte que está en rojo, que está acá, sabemos que no se va a hacer cero en los números reales, pero se puede hacer cero con números complejos. ¿Con el i? En i, ¿qué pasa si reemplazamos en i ahí? Me quedaría un i cuadrado más 1. ¿Y cuánto me va a dar esto? 0. Da 0. Entonces, ahora también recuerde que estamos en los números complejos. Aquí, mira, aquí, y por eso es bien cuidadosa esta parte acá, porque los dice. Para los números reales, solamente es el 1 y el menos 2. No hay más. Pero, si consideramos los números complejos, además de esos dos, está el i. Y ahora, si el i, y esto es lo más importante que tienen que tomar atención, si ustedes encuentran que una raíz es un número complejo, en este caso el i, su conjugado también es raíz. ¿Cuál es el conjugado del i? ¿Se acuerdan del conjugado? Lo habíamos hablado la semana pasada. Que si yo tengo un número a más bi, que es un z, el z conjugado, ¿qué es lo que hacía? Cambiar el signo de la parte imaginaria. Cambiar el signo de la parte imaginaria. Muy bien. Entonces, si ahora yo tengo que mi número complejo es el i, ¿cuál es mi conjugado? El menos i. Cambiar el signo. Entonces, veamos si es verdad. ¿Qué pasa si vale menos i al cuadrado? ¿Cuánto me da? Me quedaría menos i por menos i. El menos con el menos se me va y me queda i cuadrado. Menos 1 nuevamente. Y es solución. Y esto es lo importante. Siempre que una de las soluciones, una de las raíces sea un complejo, el conjugado también es solución. También es una raíz. Sí o sí, el conjugado también es una raíz. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo muy en mente. Por eso dice que tanto el i como el menos i son raíces. ¿Ya? Veamos el tiempo para no pasarme. Entonces, en resumen, todos los polinomios tienen raíces. Todos los polinomios podemos ver qué valor se hace cero. Puede ser que hayan veces que realmente no se hagan cero. Pero si no se hacen cero, aparecen los complejos. Y los complejos ya los solucionan en esa parte que siempre lo vimos en los reales. Ejemplo, el x cuadrado más 1 no tiene solución en los reales, nunca va a dar cero, no tiene raíz en los reales, pero tiene raíz en los complejos. Y ahora tenemos que recordar eso de los números complejos, si los dicen reales, complejos, o no. Habitualmente los van a decir los complejos, que sí o sí van a estar todas las raíces. Entonces, por eso son tan importantes el conjunto de los complejos que habíamos visto, porque solucionan ese problema. Lo encuentran las raíces que antes no podríamos hacer. ¿Ya? Y eso es lo importante. Ahora, dentro del... Déjenme ver si no estoy pasando. Dados. Ya. Entonces, tenemos un polinomio que podemos considerar lo que está en los reales. Y puede ser que tenga una raíz compleja. Ejemplo, este es un polinomio de números reales. Así de números que está hecho por números reales. Pero tiene una raíz que es un número complejo. En este caso el número i. Y también su conjugado. Entonces, siempre que tengamos una raíz, siempre el conjugado también es solución. Otro ejemplo, veamos otro polinomio. Voy a inventar un polinomio que dé algo distinto. Podría ser x cuadrado
más no, a ver. Bueno, voy a hacer uno genérico, voy a inventar uno, así genérico, sin números, así no. Imaginemos que tenemos ese polinomio, ustedes calculan las raíces, ordenan, factorizan y obtienen que la raíz, vamos a decir que el imaginario tiene imaginaria y es de la forma 1 más 3i. Vamos a pensar que el 1 más 3i es una raíz. Si ustedes obtienen que la raíz es 1 más 3i, por defecto, el conjugado también es una raíz, sí o sí. Siempre que tengan una, inmediatamente tienen la otra. ¿Ya? Siempre que tengan una raíz compleja, siempre que tengan una raíz compleja, automáticamente el conjugado también es raíz. ¿Ya? Eso nos quiere decir que se aplica esta parte que es como la simetría del número complejo. Con los racionales también pasa algo parecido. Si tengo la solución a raíz de b, el a menos raíz de b también es solución del complejo. Pero eso es cuando son del número racionales, disculpa, del q. ¿Ya? Y algunas proposiciones, observaciones que tenemos que tener en consideración, es que si yo tengo un polinomio p, ¿ya? Y tengo otro polinomio d, yo puedo, y considerando que el p es de grado mayor, uno puede escribir el p en función de d. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 5x cuadrado más 3 y tengo un d, imaginemos x, yo puedo escribir p como la multiplicación de d por otro polinomio más un resto. Yo lo podría escribir de esa forma. Vamos a agregar una hoja. Yo podría escribir que px es igual a d como x por, no sé, 5x más 3. Y me quedaría el p. ¿Para qué sirve esto? Y esto es relevante cuando nosotros queramos dividir polinomios. ¿Por qué? Y tomen atención en esto. ¿Qué pasa si ustedes quieren dividir el 33? Lo quieren dividir en... No lo voy a escribir así. El 33 lo quieren dividir en 5. ¿Cuánto da? Pero háganlo como le enseñaron en la básica, sin calculadora. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánto me pueden decir que vale? 6 y sobran 3. 6 y sobran 3. ¿Se escribe así o no? 6,6. Pero esta notación la conocen, ¿no se acuerdan? O sea, primero la tienen que conocer. Pero, ¿se acuerdan? ¿Cómo se hacía? Tomaban el 33, lo dividían por 5 y decían, ¿cuántas veces cae el 5 en el 3? No cae. Después en el siguiente, 33. ¿Cuántas veces cae? 6 veces. 6 por 5 me da 30. El resto me quedan 3. ¿El 3 puedo? No. Entonces, el 33 dividido en 5 se toma la parte entera más el resto dividido por el número que estaba dividiendo en el denominador. Esto es el número. En polinomios se puede hacer exactamente lo mismo. Y por eso está esta fórmula. Que si yo tengo un polinomio, fíjense, el mismo ejemplo, 5 cuadrado más 3, y lo voy a dividir, o puedo dividirlo por otro, vamos a inventar otro. 3x, o realmente puse el mismo, x. Ahí, lo puedo dividir por x. ¿Cómo dividir polinomios? Se hace exactamente lo mismo.
Y tomen atención, 5x cuadrado más 3 dividido en x. Al x, ¿cuánto le falta para hacer 5x cuadrado? ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por Para que sean 5x. iguales. Por 5x. 5x por x, 5x cuadrado. Resto, 0. Bajo el 3. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? No puedo más. Porque el 3 es un número. No puedo convertirlo más. Entonces, el 5x cuadrado más 3 dividido en x me da la parte entera más el resto partido por lo que no pude. Y fíjense la fórmula. Me dice que el 5a px, ¿qué pasa si, voy a borrar acá, esta parte que está acá del desarrollo, ¿qué pasa si multiplico por x en ambos lados? Me queda 5x cuadrado más 3, 5x por x más 3. Esto era px. Esto era el d. Este era el d realmente. Me cambié el orden. Ese era el d y un r. Y en la fórmula, px es igual a d por q más r. El polinomio p lo puedo escribir como lo que estoy dividiendo por algo más un residuo. Algo más pequeño. Es exactamente lo mismo que hacíamos con los números. Todo polinomio se puede dividir. Y lo importante es que aprendan a dividir. Otro ejemplo, es como volver a la básica. Sin usar calculadora, porque la calculadora no la va a poder hacer. ¿Qué pasa si tienen el 3x cuadrado o más grande? A la cuarta más 2x menos 3. Y lo quieren dividir por x cuadrado más 1. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escribirlo como lo enseñaron en la básica. Dividir así, punto y coma. X cuadrado. ¿Cuánto le falta para que se parezca al primer elemento? ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por 3x cuadrado. 3x cuadrado. 3x cuadrado por x cuadrado, ¿cuánto me da? 3x cuadrado a la cuarta. 3x cuadrado por 1, porque hay un más 1, me da un 3x cuadrado. Un resto. 0. Este me queda negativo. Menos 3x cuadrado. Este lo bajo. Porque está solo. No se pueden sumar porque son de grados distintos. Y podría bajar a tiro el 3, pero uno en la costumbre del colegio es que no bajaba ese término, solamente lo dejaba ahí. De nuevo la pregunta. ¿Cuánto le falta a este para que se parezca al de mayor grado? Lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por menos 3. S con S me queda el mismo. S con S menos 3. 0. Me quedaría el 2x más 3 y bajo el menos 3. Se me va. Y me queda el 2x. Tercera pregunta, de nuevo. ¿Cuánto le falta a este para llegar a este? No puedo más. Porque es de grado menor. Es como cuando llegamos a los números y antes decíamos con el ejemplo del número, el 3 no cae en el 6 no cae en el 3, el x cuadrado no cae en el x. Es de grado mayor. Por lo tanto, la solución va a ser la parte entera más lo que me sobró dividido por el denominador. Y si no me creen, háganlo. Multipliquen todo eso y les va a dar esto. Entonces los polinomios se pueden dividir. Dejar una parte entera y dejar el residuo. Y eso es lo que lo está diciendo. Que en un polinomio podemos calcular el coeficiente, dividirlo y va a haber un resto. ¿Ya? Vamos a dejar hasta acá. La próxima clase vamos a volver a dividir algunos ejemplos, ojalá que hayan ejemplos ahí. Y vamos a continuar con eso de dividir polinomios, que es lo más importante.
Después van a entender por qué. Ya, este es el fuerte de los polinomios, aprender a dividir polinomios. Nos estaríamos viendo en la clase de mañana. Cuídense, que les vaya muy bien. Vale, profe, chao. Muchas gracias. Chao, profe, gracias.